Saludos hermanos y hermanas. Soy el padre Rafael Cuello. Le he venido presentando a ustedes la verdad sobre el libro del Apocalipsis. Ahora toca la tercera parte de esta verdad. Pero también quiero informarle que en cada segmento que le presento de la verdad sobre este libro, no dejaré de mencionar a los dos profesores que me encausaron a poseer los conocimientos adquiridos sobre las Sagradas Escrituras, el padre Pauletti y Monseñor Freddy Bretón. En esta parte nos vemos la necesidad de profundizar sobre las bestias, los demonios, Satanás, dragones. Con estos nombres, el apóstol Juan define a estos emperadores y sus generales como los más aberrantes torturadores y criminales de la historia, pero también son definidos como animales de la mitología griega, a lo que se le llama dragones. Por lo tanto, nosotros pues no podemos pasar por alto este momento y vamos a explicar la causa por la que el discípulo amado tiene que utilizar este animal mitológico para hacer una relación de las armas que utilizaban los generales para torturar y eliminar a los cristianos. Miren, son 4 emperadores, no, excúsenme, son 3 emperadores y un procurador. Eran los que procuraban el dinero, los procuradores eran los que procuraban recibir el dinero de aquellos pueblos en los que el emperador no estaba dirigiendo, como por ejemplo Jerusalén, Corinto. Toda esta parte era conquistada por el Imperio Romano y le pertenecían al Imperio Romano. Entonces, la riqueza que salían de aquí, el procurador se encargaba de procurar las ganancias, el dinero de estos pueblos y tramitarlo a Roma. Por eso le dicen procuradores. Eran como pequeños reyes o representantes de los reyes. Y por eso le informo o le digo que habían tres emperadores y un procurador dentro del libro del Apocalipsis, que son mencionados por el discípulo amado, Juan. Nos preguntamos, ¿quiénes son estos emperadores? ¿Qué etapa o periodo vivieron? ¿Por qué misericordiamente querían acabar con los cristianos católicos de esa época? Recordemos que en esa época solo existía la Iglesia Católica, la que Cristo había creado. No existían otras ramas o otros grupos religiosos cristianos, sino solo la Iglesia Católica. Por eso yo siempre quiero mencionar de manera constante todos los padecimientos que tuvimos los católicos, precisamente, y en lo que nos presenta el libro del Apocalipsis. No olvidemos, porque ya lo mencionamos anteriormente, que el apóstol Juan es el único sobreviviente de los apóstoles y nos presenta solo 7 diócesis o iglesias locales. Y era en esta diócesis en donde se cometieron las peores persecuciones y los peores crímenes de la época. Muchos ignorantes aseveran que cuando se refiere a las bestias, diablo, Satanás, se está refiriendo al Papa. Mire, quiero decirle algo muy importante. Estos tipos de personas, cuando dan informaciones de esta índole, son informaciones extraviadas y no son personas tampoco estudiadas. Y con falsas revelaciones tienen un solo objetivo: hacerle daño a la iglesia que Cristo creó. Se lo repito, todos aquellos que dicen que cuando se habla de la bestia o dragones o demonios en el Apocalipsis, se está refiriendo al Papa. Eso no es cierto. Y lo que lo dicen son personas que no son estudiadas, que no son capacitadas. Vamos a hablar de la primera bestia
de acuerdo a lo que nos afirma el exegeta Pauletti de Italia. Bien, vamos entonces para que podamos ver cuál es la primera bestia que nos presenta el Apocalipsis. Vamos a remontarnos al capítulo 12 del libro. Vamos a ver lo que dice el capítulo 12 en el versículo 4. Oigan bien lo que dice. El dragón se detuvo delante de la mujer. ¿A qué mujer se está refiriendo? A la Virgen María. Para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono, mientras la mujer, escuchen bien, mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar que Dios le ha preparado. Allí la alimentarán durante 1260 días, es decir, un número simbólico. María, cuando ve que Herodes, la primera bestia que aparece, o Satanás, cuando ve que Herodes quiere acabar con su hijo, ¿qué es lo que hace ella y José? Huyen al desierto. Vamos a comprobar esto, para que ustedes vean. Vamos a comprobar esto en el capítulo 2. En el capítulo 2, 1 y siguiente, vamos a escuchar lo que dice entonces en Mateo 2, el capítulo 2 de San Mateo, dice: Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reino de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley del pueblo y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta. Cuando se refiere al profeta, se está refiriendo al profeta Isaías. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en primer lugar a los magos y le hizo precisar la fecha en la que había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y le dijo: vayan y averigüen todo lo que se refiere a ese niño. Y apenas lo encuentren, avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino. Y fíjense, la estrella que había visto en Oriente iba delante de ellos. Vamos a dejarlo aquí, pero vamos a continuar entonces con el capítulo 13. Vamos a continuar con el capítulo 13 para que ustedes vean. En el Apocalipsis habla del desierto. Entonces, en el título de este capítulo 13 dice: la huida a Egipto. Para tu atravesar de Jerusalén a Egipto, tiene obligatoriamente que atravesar el desierto de Sahara. Después de marchar, vamos a escuchar bien, los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueño a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes desea buscar al niño para matarlo. ¿Qué ocurre entonces en este capítulo también? En el capítulo 12, del 4 hacia adelante, que la Virgen tiene que huir al desierto. Entonces, es lo que nos presenta este texto, dragón, donde el dragón, que es Herodes, quiere acabar con el niño. Herodes
Este señor tenía la potestad de crear leyes. Cuando no encuentra al niño, porque lo más que ustedes recuerdan que se fueron por otro lado, crea una ley de matar y asesinar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Recordamos que este día no lo pasamos desapercibido. La Iglesia Católica lo tiene presente y rememora esta muerte con el Día de los Santos, o como el día, escuchen bien, como el Día de los Santos Inocentes, celebrada, claro está, el 28 de diciembre. Entonces, este es el día en que Herodes manda a matar más de 2.000 niños, solamente para permanecer en su puesto de rey en ese sector en donde está dirigiendo, como títere del rey de Roma. Los asesinatos fueron realizados con el fin de que también sea asesinado el que supuestamente viene a ocupar su puesto. Este mismo texto, en un ambiente desigual, lo vemos en Mateo 2, en Mateo 2, del 1 al 20. Y vamos a imaginar a la Madre de Dios. Es lo que yo quiero, para que nosotros veamos cómo María tuvo que sufrir al caminar en el desierto. Imaginemos a la Madre de Dios caminando en el desierto. Todos los pueblos circunvecinos habían sido conquistados por el pueblo romano. Entonces, ella tiene que ir a un pueblo en donde no se hubiese dado ese edicto de matar a los niños, en la que Herodes había dado esa orden. Y Egipto no pertenecía a estos pueblos circunvecinos. Y la Virgen da a conocer esta experiencia de vida. No fue con la boda de Caná o cuando se fue a casa de su prima Isabel que María sufrió tanto, no. O cuando está debajo de la cruz, o cuando ella hace que se realice el primer milagro. Porque en este caso, aquí quien sufre es Jesucristo corporalmente. Y con el milagro, quien hace el milagro es Jesucristo. Vean ustedes, el sufrimiento físico más grande de la Virgen María fue cuando tuvo que salir hacia el desierto, huyendo hacia Egipto. En el desierto no hay agua. Se encuentran las peores alimañas, los animales más venenosos del mundo, arañas, culebras, ciempiés, insectos venenosos, de todo tipo. Esta experiencia de vida de la Virgen se ve como válida porque recordemos que el discípulo, quien escribe el libro del Apocalipsis, el discípulo amado, se la lleva a su casa. En Juan 19, 26 y 27 ustedes pueden encontrar ese texto. Y dice, y desde esa tarde el discípulo se la llevó a su casa. Y es aquí en donde la madre explica al discípulo todo lo que ella tuvo que sufrir para proteger al hijo de la persecución tenaz que realizaron sobre su hijo inmediatamente nació. Todas las autoridades quisieron matarlo. Con esta experiencia de la Virgen, de dolor, de padecimiento, sed e misericordia de sol calcinándola, imaginemos todas estas cosas. Pero no solamente a ella, sino también a José y al niño recién nacido. A mí lo que me da pena aquí, lo voy a decir con sinceridad, es que miren, no aparece un solo cuadro, yo no he visto, y creo que ni siquiera el Papa lo ha visto, o los obispos, en donde María aparece en el desierto, toda raposa, sufriendo, en ese desierto, que solamente se encuentran alimañas y falto de agua. Toda esta experiencia de vida de María, el apóstol lo pone de manifiesto a los perseguidos cristianos que son asesinados con el edicto que promulga Nerón. Inmediatamente
Nerón quema Roma y el Coliseo romano también se fue a pique, que era fabricado de madera. Todo. Ahí comienza entonces el edicto y comienza una persecución contra los cristianos católicos. Cristianos católicos, vuelvo y repito, no habían otro grupo cristianos en esa época. Solo estaba como cristianos la Iglesia Católica. Y Juan le dice a los cristianos perseguidos con los escritos que realicen en la cárcel de Patmos, que soporten los sufrimientos, ya que Cristo sufrió por nosotros mucho antes que Nerón promulgara el edicto de acabar y matar a todo hombre o mujer que se declare cristiano o cristiana. Entonces, los inocentes son culpables y los culpables resultan inocentes. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente porque mayormente tendemos a pensar cuando tenemos problemas y dificultades en nuestra vida, ya queremos abandonar la Iglesia Católica. A veces nos encontramos con un sacerdote por ahí que es un poquito altanero, un poquito fuerte, y ya la persona lo que piensa es irse de la iglesia. Señores, los cristianos estamos para sufrir porque desde que Jesucristo nació, está sufriendo. También nosotros. No podemos pasar por alto eso. Tenemos que sufrir. Y sufriremos dentro de la Iglesia Católica. Y cuando más trabajamos dentro de la Iglesia Católica, entonces más persecución tenemos, más crítica tenemos, más difamación tenemos. Observen, por ejemplo, el caso de la pedofilia. Cuando ustedes ven que la Iglesia Católica hace muchas cosas, y solamente se fían en algunos sacerdotes que son muy poquitos, que han sido pedófilos, y los ricachones, los ricos mundiales, se han abocado con la iglesia para acabar con ella, acusándola de que todos son pedófilos. Y eso no es así. Y los católicos saben que eso no es así. Vamos a dejar esta parte aquí para que podamos continuar ya dentro de poco con lo que es de la verdad sobre el libro del Apocalipsis. Vamos a continuar entonces hablando en la próxima semana sobre los dragones, Satanás, los diablos, todo esto que explica el apóstol amado. Saludos, hermanos y hermanas. Soy el padre Rafael Cuello y vengo a presentarle pues la cuarta parte de la verdad sobre el libro del Apocalipsis. Hemos cogido un ambiente sano, un ambiente de playa, un ambiente muy bueno para poder explicarle a ustedes esta cuarta parte sobre la verdad del libro del Apocalipsis. Ya le dimos prueba de que la primera bestia, o Satanás, o diablo, o dragón, como Juan le llama, como Juan le pone el sobrenombre a estos emperadores y a este señor, volvemos otra vez. Ya le dimos la prueba de que la primera bestia o diablo, Satanás, que nos presenta el libro del Apocalipsis, es el procurador Herodes, a la que define también como diablo, o dragón, o Satanás. Le presentamos a continuación vamos a presentarle las tres bestias, o diablos, o dragones faltantes. Pero para eso tendríamos que remontarnos a la historia universal. En este caso, haremos una relación de la historia universal con el libro del Apocalipsis. Ya yo había dicho anteriormente que para tú conocer del libro del Apocalipsis, tienes necesariamente que conocer de la historia universal. Por lo tanto,
todo lo que se diga del libro del Apocalipsis, como por ejemplo decir que cayó un meteorito, que ocurrió un terremoto en tal sitio, y que esto estaba ya en el libro del Apocalipsis. Y aún más, muchos ignorantes afirman que el fin del mundo viene tal día porque el libro del Apocalipsis lo ha afirmado. Muchas personas que no conocen de que los escritos de este libro es para mantener firme, bien firme, a los cristianos de la insaciable persecución realizada por estos tres emperadores que le vamos a presentar a continuación. Por lo tanto, son muchos los ignorantes que utilizan el libro del Apocalipsis para hacerse incluso de dinero, para acabar e introducir en la mente de alguna persona, una persona ignorante, poder extraviarlo. Es un libro no de terror y no de hacer espantar a las personas. Es un libro para que los cristianos permanezcamos siempre firmes al lado de nuestro Salvador Jesucristo, pase lo que pase. Se lo repito, si no se conoce la historia universal y no la relaciona con el preciso momento en el que se escribió el libro, es decir, una unificación de la historia y una unificación del libro, se relacionan los dos y entonces ahí llega a la verdad de lo que verdaderamente ocurrió con el libro del Apocalipsis. Tiene que admitirlo. Si tú no conoces de este libro, no conoce tampoco de la historia. Y si no conoce de la historia, de ese preciso momento en el que se escribió el Apocalipsis, tampoco conoce del Apocalipsis. Vamos a ver lo que nos dice la historia universal, para que relacionemos una cosa y relacionemos la otra. Es decir, relacionemos la historia y relacionemos el Apocalipsis, los escritos que nos da Juan a nosotros. De estas tres bestias, o Satanás, o diablo, o dragones, como nos lo presenta el apóstol Juan, en este género apocalíptico, pues estas tres bestias, o dragones, o Satanás, que nos presenta la historia, y que lo vamos a relacionar con el libro del Apocalipsis. El primero es Nerón. Ya habíamos hablado de Nerón, habíamos dicho que él fue que dio el edicto o la ley de que se maten a todos los cristianos, porque él verdaderamente quería escribir un libro, ya dijimos eso, y quería entonces justificar lo que él hizo de quemar a Roma para desde ahí escribir el libro con algo palpable. Esto ya lo habíamos dicho anteriormente en la primera parte. Entonces, el emperador es quien da la ley y la orden de que se torturen y eliminen a todos los cristianos católicos. Repito, católicos, volví a repetirlo porque no había en esa época otros tipos de cristianos, solamente los católicos. Existía la iglesia que Jesús había creado. Por eso cuando Juan se refiere a las 7 iglesias, se está refiriendo a las 7 diócesis. Ya eso lo habíamos mencionado también en la segunda parte. Recordemos que Nerón mandó a matar a su propia madre. La autoridad universal demuestra que Nerón fue emperador desde el año 54 hasta el año 69. Es en este año cuando él mismo se quita la vida. Se hace una especie como de harakiri y se clava una daga en el corazón. Pero aquí va lo insólito. Como Nerón no dejó hijos, todos los generales quieren ser emperadores. Y el primero en ocupar este puesto es un general que es mano derecha de Nerón, que se llama Galba, o se llamaba Galba. Pero ¿qué pasa con Galba? No tiene la potestad, sí de ser general, pero no político. Y dura en el puesto 3 meses. A Galba
entonces es eliminado. Viene entonces otro general llamado Upton, asesina a Galba y se postula. Upton dura 2 meses en el poder. Luego viene otro general llamado Vitilio y asesina a Upton. Vitilio dura solo 1 mes en el poder. Vitilio no fue asesinado, sino que fue confinado a la cárcel. Allí murió 8 años después. Luego de Vitilio, toma el mando como emperador un senador muy sanguinario llamado Vespasiano. Y este restablece todas las leyes que habían sido olvidadas por los emperadores anteriores, incluyendo incluso los asesinatos y persecución tenaz a los católicos. Los cristianos católicos habían crecido nuevamente en masa. Se habían creado muchas capillas, se habían creado muchas comunidades. Y por esta causa, Vespasiano manda a construir un coliseo más grande que el que Nerón había mandado quemar cuando mandó, ¿recuerdan ustedes? Cuando mandó quemar la ciudad de Roma. Vespasiano gobernó 10 años, es decir, del 69 al 79. Pero luego de Vespasiano toma el poder como emperador un señor llamado Tito. Pero este emperador no dio cumplimiento a la ley implementada por Nerón, sino que tuvo una persecución tenaz a la religión judía. Es decir, a Tito no le importó en absoluto los cristianos. Le importó más perseguir a la religión judía. Este emperador mandó quemar el templo judío, el emperador Tito. Hoy recordemos que Tito también es hijo de Vespasiano. Hoy todavía solo queda de este templo lo que se llama el Muro de las Lamentaciones. Tito gobernó como emperador solo 2 años. Al final del 79 entró como emperador y al principio del año 81. Se dice que este murió enfermo de neumonía. Después de la muerte de Tito, se impone como emperador Domiciano. Domiciano impone nuevamente la ley de Nerón a los católicos, pero de una manera despiadada ataca sin misericordia. Domiciano es considerado como un dragón. ¿Por qué dragón? Porque ¿qué es lo que hacen los dragones en la mitología griega? Es un mito. Los dragones son un mito. Pero Juan el apóstol lo escribe aquí como dragón, ya que también incluso Nerón y también Vespasiano, porque usaban constantemente el fuego. Recordemos que la mitología presenta a los dragones lanzando fuego por sus bocas, en comparación con los militares de Domiciano, que encendían sus flechas y las lanzaban por los aires contra pueblo entero de la religión católica. En el Coliseo romano, los leones eran dejados hasta 10 días, oigan bien, hasta 10 días enjaulados, sin comer absolutamente nada y sin agua. Luego se los soltaban a los cristianos para que lo devoren. Pues Domiciano, en su ataque a los cristianos católicos, hacían que los leones lo devoren. Entre ellos también se encontraban niños, niñas, adultos, ancianos. Y sus generales no tenían misericordia contra cualquiera que se haya reconocido, haya sido acusado de católico. La persecución era bien fuerte, mis hermanos y mis hermanas. Afirma la tradición que este emperador era tan cruel que mandaba a construir calderos inmensamente grandes. Lo llenaba de manteca de animales. Le encendía y allí mandaba a freír a los presbíteros y los obispos. Le informo que los católicos, vuelvo y repito, hemos sufrido mucho
y seguiremos sufriendo. Como podemos observar, de todos aquellos que se postularon como emperadores, solo 2 cumplieron con el edicto de Nerón. Es decir, en este caso hay 4 bestias y uno como procurador, y 3 de lo que mencionamos anteriormente fueron los que dieron cumplimiento a la ley. Entre ellos, Nerón, Vespasiano y Domiciano. Masacraron, torturaron y dieron muerte a los cristianos de la época. Bien, le informamos además que estas informaciones históricas que acabo de compartir con ustedes fueron sacadas precisamente de 2 escritores de la época en que se escribió el libro del Apocalipsis. Ellos son Tácito y Suetonio. Son 2 escritores que yo le invito a ustedes a que profundicen sobre estos escritores, porque son precisamente de la época en la que se escribió el Apocalipsis. El capítulo 13 aquí es aquí donde Juan hace alusión a estos 3 emperadores. Bien, entonces vamos a plantear un poquito en el próximo capítulo sobre dónde se encuentran estos emperadores. Recuerden ustedes que el tema, ustedes me van a encontrar en YouTube, y el tema es la verdad del libro del Apocalipsis por el padre Rafael Cuello. Les invitamos a ustedes a que investiguen y conozcan mucho más sobre el libro del Apocalipsis. Saludos mis hermanos y mis hermanas. Soy el padre Rafael Cuello y vengo a presentarle a ustedes la 5ª parte de la verdad sobre el libro del Apocalipsis. En el segmento anterior profundizamos sobre los 3 emperadores que mataron, asesinaron, torturaron a los cristianos católicos. Ahora indicamos en el libro del Apocalipsis, donde el discípulo amado hace alusión de estos 3 asesinos. Miren, vamos a presentarle a ustedes los 3 emperadores que el discípulo amado explica de una manera rápida, precisa y concisa. Si lo hacemos así, vamos a explicar, por ejemplo, que estas 3 bestias o falsos profetas o dragones o Satanás, como lo define el apóstol Juan, lo encontramos en el capítulo 13. Y para eso vamos a leer sobre este capítulo, cada uno de los versículos, y vamos sacando el detalle total que nos quiere decir, que nos quiere explicar el apóstol. Y yo creo, desde el punto de vista, que tenemos que tener mucho cuidado con la lectura del Apocalipsis, porque si leemos así desordenadamente, vamos a caer también en un desorden del texto. Pero si lo leemos cuidadosamente, nos damos cuenta que en este capítulo se encuentran los 3 emperadores. Dice el texto en el capítulo 1: entonces vi una bestia que sube del mar. Nerón le gustaba mucho el mar. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Vean ustedes, las 7 cabezas son los senadores que él tenía a disposición, y con ello fue que se aprobó la ley de la matanza a los cristianos. Y los 10 cuernos es la corona. La corona de Nerón terminaba en 10 puntas.
corona de Nerón terminaba en 10 puntas. Y en la cabeza un título que ofende a Dios. ¿Por qué ofendía a Dios? Porque casi todos los emperadores se creían dioses. Todos los emperadores se creían dioses. Entonces ellos, de una u otra manera, ya sea en su castillo o en sus coronas o en sus habitaciones, ponían las siguientes letras. Dominus et Deus. Es decir, Señor y Dios. Eso es lo que se consideraban los emperadores. Entonces, ¿dónde estaba esta letra? Señor y Dios. Precisamente en la corona de Nerón, delante de la corona. Por eso es que ustedes lo han visto incluso en las mismas películas, que a los emperadores no se les podía mirar cara a cara, porque eran dioses. Y si tú lo mirabas, ofendía, te igualaba a él. Pero tienes que ir con mucha sumisión, inclinarte sobre él, darle la reverencia. Y así eran los emperadores de la época. Ahora vamos a ver en qué parte nos presenta dónde muere Nerón. Vamos ahora a presentarle a ustedes dónde esta bestia muere. O él mismo se quita la vida, ya habíamos dicho anteriormente, con una daga, se la clavó en el corazón. Donde Nerón muere. Vamos a ver, leemos aquí. El dragón le entregó su poder y su trono con un imperio inmenso. Eso está en el capítulo 13 del versículo 2 y 3. Aquí Nerón entonces ya entrega, dice el texto, le entrega su poder a Vespasiano o Vespasiano, como se le llama. Entonces toda la tierra se maravilló. La gente estuvo contenta porque Nerón era un asesino y asesinaba. Recordemos bien que incluso mandó a matar hasta a su propia madre. La gente se alegró y siguiendo a la bestia se postraron ante el dragón. Es decir, entra una bestia que es Nerón, muere esa bestia y entra a gobernar entonces lo que es la otra bestia, en la que Juan la designa como un dragón. Y dice, y se postraron ante el dragón que había entregado el poder a la bestia. Y se postraron también ante la bestia diciendo, ¿quién hay como la bestia? ¿Quién puede competir con ella? Aquí ya se está refiriendo entonces a Vespasiano, que había dado ese edicto. Bien, y se le concedió hablar en un tono altanero. Nerón daba órdenes, también Vespasiano daba órdenes atroz contra los cristianos perseguidos. Y se le concedió ejercer su poder durante 42 meses. Es decir, este tiempo que habla aquí de 42 meses, está hablando de un tiempo simbólico. Ustedes recuerdan que Vespasiano duró 10 años, no 42 meses. Abrió por su boca para insultar a Dios, insultar su nombre y su santuario. Es decir, Vespasiano entró diciendo barbaridades contra Jesucristo y contra aquellas personas que él perseguía. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlo. Se le concedió autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Nerón, Vespasiano eran totalmente asesinos y tenían odio, desprecio a los católicos de esa época. Y oigan lo que dice entonces la lectura. El que tenga oído, que oiga. Y
aquí entonces, en esta persecución constante que tiene Vespuciano, oigan lo que le dice Juan a los perseguidos. Le dice: el que está destinado a la cárcel, que vaya a la cárcel. El que está destinado a morir a espada, que muera a espada. Esta es la hora de la perseverancia. Juan le está diciendo a los perseguidos cristianos por la persecución de Vespuciano que perseveren, que no se desanimen, que se mantengan siempre firmes, que si tienen que morir por Jesucristo, pues que mueran. No es fácil. La época no era fácil. Y aquí está entonces los dos dragones, los dios Satanás, las dos bestias que dieron ese edicto de acabar con los cristianos. Miren, notamos aquí entonces que en el edicto o la persecución afanosa que se retomaban estos emperadores, no hace continuidad ni da importancia a los emperadores que están persiguiendo a los cristianos, sino al fortalecimiento de los cristianos, que la Iglesia Católica estaba por desaparecer en ese momento. La iglesia que creó Jesucristo estaba por desaparecer. Entonces, por eso es que Juan no le da importancia a eso de la continuidad de los emperadores, pero sí lo menciona. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta, y vayan a la historia para que ustedes vean, para que nos demos cuenta cómo estos emperadores asesinaron, masacraron, torturaron a los cristianos de esa época. Aquí, por ejemplo, en el capítulo 9, ya dijimos anteriormente que se nos presenta ese momento de animar a los emperadores. Vamos a ver ahora dónde está Domiciano, el último emperador que cumplió con el edicto de Nerón. En el versículo 11, vamos a leer textualmente: vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos de cordero. La corona de Domiciano era muy diferente a la de Nerón y a la de Vespasiano. Era muy diferente. ¿Por qué? Porque la corona de Nerón, la corona de Vespasiano era solamente con 2 puntas, una adelante y la otra en la parte de atrás. Es decir, hacía este estilo, con una punta delante y la otra con otra punta en la parte de atrás. Tal vez con algunos signos, tal vez con algunas ollas puestas a su alrededor. Pero ese es el estilo de la corona. Lo dice aquí bien claro. Vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos de cordero, pero hablaba como un dragón. Domiciano hablaba con altanería. Esto está en el capítulo 11. Esta segunda bestia, habla de segunda bestia porque quien dio el edicto fue Nerón. No puede decir 3, sino 2, porque está dándole cumplimiento a lo que hacía su padre Vespasiano. Entonces, recuerden que Tito no perseguía a los cristianos, sino que fue Vespasiano que le dio continuidad, y esta segunda bestia que es Domiciano. No sé si ustedes me pueden entender, pero yo quiero que ustedes me puedan entender, porque quien da el edicto de Nerón y quien le da continuidad es una bestia que es Vespasiano. La continuidad. Quien le da la otra continuidad es Domiciano. Es lo que nos está diciendo. Por eso dice esta segunda bestia. Eso lo pueden leer en el capítulo, en el versículo 11 del capítulo 13.
Esta segunda bestia está al servicio de la primera, es decir, al servicio de la primera bestia, que es Nerón, y dispone de todo su poder y autoridad. Hace que la tierra y todos sus habitantes adoren a la primera bestia, es decir, se le dé cumplimiento a ese edicto que dio Nerón, cuya herida mortal ha sido curada. Es decir, se restableció otra vez el edicto. Esa matanza que habían no existían, pero llega entonces Vespasiano y se restablece ese edicto, esa ley. Después entonces llega Tito, se elimina esa ley. Después entonces llega Domiciano y vuelve otra vez a restablecer esa herida, esas muertes que hay sobre los cristianos. Realiza grandes prodigios, incluso hace descender fuego del cielo. Volvemos otra vez las flechas con fuego delante. Incluso hoy todavía, cuando en vez de decir lancen flechas, los emperadores y los generales, ¿qué es lo que decían? Fuego, fuego. Y de aquí se ha quedado la palabra fuego, no tiro. Por ejemplo, en este tiempo los superiores no dicen tiro, sino dicen fuego, porque se quedó con eso, con la flecha, se encendían y caían sobre pueblos enteros. Es la causa por la que se menciona, ya dije anteriormente, el dragón que tira fuego por su boca. Y dice entonces, por medio de estos prodigios que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, engaña a los habitantes de la tierra. Es decir, Domiciano era un engañoso y lo persuade a que hagan una estatua en honor de la bestia. Le voy a explicar algo. Hoy todavía se encuentran vestigios de esa estatua que mandó a construir Domiciano. Entonces Domiciano se hace una estatua para decir que Cristo no es Dios. Y como no todo el mundo puede ver a ese rey, entonces crea la estatua para que le adoren, que todo el mundo pueda ver la estatua y se postre en esa estatua. Yo soy su Dios. Y crea un edicto también, el mismo edicto que habían creado los otros emperadores, de decir que él era Señor y Dios. Yo soy su Señor, soy su Dios. ¿Cómo es posible que estén adorando a ese Jesús? ¿Cómo es posible que ustedes estén mencionando a ese, como dicen muchos, a ese muerto? Yo estoy vivo, soy su rey y soy su Dios. Entonces se hace construir una estatua gigante para que todos lo vean y se postren ante esa estatua. Y debajo, como puso Nerón en su corona, y debajo le pone un letrero que decía Dios y Señor, es decir, Dominus et Deus. Domiciano elimina también la moneda que utilizaban su predecesor, es decir, Nerón. Su padre Vespasiano utilizaba la misma moneda de Nerón, usaba la misma moneda. Pero Domiciano elimina esta moneda y crea otro tipo de moneda. Vamos a probarlo aquí para que ustedes vean en el texto. Lo probamos aquí en el texto. Cómo él elimina las monedas para comprar y vender con ella. Elimina esta moneda y crea entonces otro tipo de moneda en el que llevaba su fisonomía, su cara. Oigan lo que dice. Hace pues que todos grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se pongan una marca en la mano derecha o en la frente. En la mano derecha, como dice, o en la frente. Voy a decirlo duro, vamos. En la mano derecha. En la mano derecha. O en
La frente. o en la frente. Cuando tú no tienes dinero para comprar, vamos a ver, ¿qué ocurre? ¿No estás preocupada? Entonces, ¿y dónde está ese pensamiento? ¿No es en tu frente? Claro. En tu cerebro. Sí. Entonces, uno, ay, si yo consiguiera dinero. Ay, si yo consiguiera dinero. ¿Y el dinero dónde tú lo llevas cuando vas al colmado a comprar? La mano. En la mano. Siempre lo usa En la mano derecha. en la mano derecha. Entonces, aquí Juan está diciendo que al crearse este tipo de moneda, entonces Juan está diciendo con esto que Vespasiano ha creado este tipo de moneda para que se elimine no solamente la moneda de Nerón, sino también lo que se llama el trueque. ¿Sabes lo que es el trueque, no, verdad? El trueque era, tú me dabas un producto, yo te daba otro producto. Esa era la vida. Pero entonces, Domiciano, al crear este tipo de moneda, lo riega en todo su imperio, todo el imperio de Roma y los países circunvecinos, a que se utilicen, en vez de haber trueque ya, se utilicen los tipos de monedas que él creó. Y dice aquí, oigan bien lo que dice, ya nadie podrá comprar o vender si no está marcado con el nombre de la bestia o con la cifra, dice, o con la cifra de su nombre. Todas las monedas, ya sean hechas en oro, en cobre, ¿en qué más? En bronce, en hierro, todo este tipo de moneda, en plata también incluso, como tú estás diciendo ahora, en plata, todo esto tenían un valor. Entonces dice, la cifra, dice aquí, de su nombre. Vean quién es sabio, dice el apóstol Juan, el que sea inteligente, que interprete la cifra de la bestia. Ya no importa el ser humano, ya no importa el cariño, ya no importa el afecto. Dice Juan, ya no importa la hermandad, ya no importan las misas, ya no importan las reuniones de los cristianos. Lo que importa, le está importando a la gente es ahora el dinero. Y se crea esa ambición. Domiciano hace que se cree entonces esa ambición. Y entonces, ¿qué es lo que hace Domiciano para que el apóstol Juan muy astutamente menciona aquí a los 3 emperadores con un número que es imperfecto? El número 6, entonces lo menciona 3 veces. El 6, 6, 6, que se está refiriendo a los emperadores que cumplieron con el edicto de acabar con los cristianos. El edicto de acabar con los cristianos. ¿Quiénes fueron estos 3 números? Nerón, Vespasiano y Domiciano. Entonces se está haciendo referencia a ellos 3. A ellos 3. Que ya entonces, ellos 3 son los causantes de que no hay importancia, no importa ya rezar, no importa vivir como hermanos, no importa encontrarse en la gracia de Dios. Lo que importa es el poder. Y las 3 bestias hacen que se pierda el cariño, el afecto, la comunión. Por eso, aquí se mencionan, en este capítulo 13, el 6, 6, 6. Repito, ¿se está refiriendo a quién? A Nerón, Vespasiano y Domiciano. Ellos 3 son los causantes de que ya se acabe el amor y que cree que entonces el poder y la ambición. Entonces aquí ellos, este 6-6, vuelvo y repito, el 6-6-6 se refiere a los 3 emperadores que habían dado el edicto de matar, acabar, asesinar a todos cristianos
en lo que ellos se encuentren. Encuentren los militares en el camino y en los pueblos. Bien, bueno, nos veremos en otro momento y que sea el mismo Señor Jesucristo que nos dé esa fuerza para poder seguir entendiendo el Apocalipsis. Recordemos bien que si tú no estudias la historia, tampoco vas a entender el Apocalipsis. Que Papá Dios le bendiga a usted, me bendiga a mí y bendiga a todas las personas que vean este video. Bendiciones.